Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista de Canal 33 que se llama 8 en Punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con el señor René Novelino, quien es el representante de las administradoras de pensiones en nuestro país, Asafondos. Con él conversaremos, por supuesto, sobre algunas modificaciones que habíamos venido nosotros semanas atrás denunciando de un combo, y que todos los que venían acá se hincaban y nos juraban, los diputados, que eso no iba a suceder. Lo cierto es que esta semana en la Asamblea Legislativa se aprueba un pliego de reformas, enmiendas a diferentes leyes. Uno de ellos, por supuesto, la ley de extinción de dominio, para curarse en salud y que los funcionarios públicos no le puedan quitar su pistillo y todas las cosas que han hecho y que no pueden frente a un tribunal justificar. Por otro lado, dentro de este combo también modifican la ley para que la diputada de Arena que votó y otros funcionarios sí puedan pasarse a otro partido político en contra de la resolución de transfugismo de la Sala de lo Constitucional. Pero adicionalmente toman 500 millones de dólares de todos los salvadoreños de nuestras pensiones, porque subieron el techo del 45% al 50% para pagar pensiones. Sobre esas reformas últimas vamos a conversar esta noche. Le planteo la pregunta para que usted nos acompañe, señores, la cual dice así: ¿está usted a favor o en contra de la reforma que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa para que el gobierno tome más dinero de las pensiones de los salvadoreños? Esa es la pregunta planteada. Acompáñenos, señores. También tenemos, por supuesto, muy buenos consejos para todos ustedes. Y es que El Salvador nos llama a que sigamos nosotros creyendo en él. Es momento de escuchar a tu país. Permítame decirle que el primer segmento de la entrevista 8 en Punto, como todas las noches, es gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida al ingeniero René Novelino, quien es presidente de Asafondos. Un placer tenerlo en su casa nuevamente. Gracias por atender el llamado de El Salvador. Muchísimas gracias. Buenas noches a los televidentes. Y bueno, comencemos a platicar de este tema de tanta actualidad y de tanta importancia para los salvadoreños. Démosle paso a lo inevitable, ingeniero, y es que vamos a hablar de las reformas, primero, que no se han hecho y que muchos salvadoreños esperábamos. Segundo, con todos estos obstáculos que han venido poniendo de diferentes propuestas, de las cuales se han presentado a la Asamblea Legislativa y que dicen simple y sencillamente el gobierno no cumple los requisitos. Arrancamos producción con el tradicional collage de noticias que hemos articulado esta noche y que está relacionado sobre los temas que esta noche vamos a abordar. Dice así, por favor: diputados aprueban aumento del techo del FOP, Fideicomiso de Operaciones Previsionales, del 45 al 50% para pagar pensiones. Advierten que alcanzar 43 votos en la Asamblea ahora será más fácil. Fracción de Arena pide expulsar a la diputada Carolina Rodríguez, esposa de Chicho, el alcalde, que aquí lo tenemos precisamente, juntos pero no revueltos. Él se pasa para Gana y ella se queda en Arena. Narciso Ramírez ha sido procesado por varios delitos en el pasado. FMLN y Gana cambiarán ley. Extinción pese a oposición tanto de Estados Unidos, organismos internacionales y la Fiscalía. Esto es una tregua para los corruptos fiscal sobre reformas a la ley de extinción de dominio. A los políticos les dan 10 años y a los mareros 30. Desde ahorita les adelanto que viene un recurso en la sala y que hay una inconstitucionalidad por el principio de igualdad. Lo han dicho analistas políticos y jurídicos. Candidatos a la Corte de Cuentas de la República con vínculos partidarios. Acuerdan nueva asignación de fondos a Fovial tomado de la venta de combustibles el día de ayer, el día de esta semana, en el cual se dejó abierta también nuevamente la plenaria. Ingeniero René Novelino, me incorporo rápidamente y
y es que llama muchísimo la atención las reformas que se plantearon al interior de la Asamblea Legislativa el martes de esta semana, cuando ellos hicieron reforma para tomar 500 millones de dólares, si me equivoco, me corrige, del fondo de pensiones de los salvadoreños. Y una de las primeras preguntas que salta, que muchas personas en la calle me han abordado y me dicen: Sergio, si no han podido pagar hasta este momento lo que tienen que pagar y han venido recorte tras recorte del presupuesto general de la nación, ¿qué les hace pensar que ahora van a poder también cancelar los otros 500 millones de dólares que van a tomar de nuestras pensiones? ¿Cuál es su análisis, ingeniero, por favor? Bueno, definitivamente es un tema preocupante, porque esa reforma que fue aprobada el martes de esta semana ni siquiera era necesaria de ser tomada con un nivel de urgencia como el que fue abordado en la Asamblea Legislativa, y más aún del tema de la urgencia. Yo creo que un factor fundamental que como salvadoreños tenemos que comprender es que la medida que fue tomada causa un grave perjuicio a los trabajadores salvadoreños, aún en el caso en el cual hubieran recursos por parte del Estado para repagar la deuda, pero que, como usted bien menciona, le queda a uno la duda de si esos recursos se encuentran disponibles, debido a que, al menos en lo que hemos visto en este año 2017, en el presupuesto general de la Nación no se incluyó la partida presupuestaria respectiva para el pago de los intereses y abonar al capital de lo que el Estado le debe a los trabajadores salvadoreños por el dinero que ya se le prestó. El dinero que ya se le prestó, Sergio, asciende a 5.700 millones de dólares. Es una cantidad bastante grande de dinero, y a eso, con el incremento del límite de compra obligatoria que fue aprobada en la Asamblea, se van a sumar los 500 millones de dólares que usted bien menciona. Entonces van a ser más de 6.000 millones de dólares la deuda que va a acumular el Estado con los trabajadores. Y el grave problema de esto es que las pensiones de los salvadoreños dependen del ahorro que estamos construyendo mes a mes a partir de las cotizaciones que realizamos y de la rentabilidad o de las ganancias que tiene que ganar nuestro dinero en virtud de la inversión del mismo. Cuando se nos obliga a los trabajadores salvadoreños a invertir en estos certificados que emite el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales bajo unas condiciones que no son desfavorables a los trabajadores, lo que esto va a traducirse ya en términos individuales, en términos personales, es que las pensiones que vamos a tener a futuro son más bajas que las que podríamos haber tenido si el Estado nos permitiera que nuestro dinero se pudiera invertir en opciones que nos rindan más, que nos generen una mayor ganancia. Gracias a lo que hicieron el martes los diputados en la Asamblea Legislativa. En efecto, y todo lo que se ha venido haciendo al respecto durante todos los últimos años, porque hay que aclarar que ya esta medida de inversión obligatoria fue establecida desde el año 2006, y en ese primer momento se estableció en un 30% del ahorro de las personas. Luego, en el año 2012, ese 30% fue incrementado a 45%, y esta semana ha sido incrementado a 50%. En otras palabras, cada vez que el Estado tiene necesidad de más recursos, la solución que se ha encontrado es aumentar la obligación para los trabajadores, sin explicarle en ningún momento, porque desafortunadamente está ausente del debate legislativo eso, cuáles son las consecuencias para los salvadoreños de esas decisiones que se toman. Siempre se aborda con urgencia la necesidad que tiene el Estado de recursos, y hasta ahí se queda el debate. No, esto es urgente porque el Estado necesita el dinero. Pero el otro lado, la otra cara de la moneda es, bueno, ¿quién es el dueño del dinero? Los trabajadores.
¿Para qué es ese dinero? Para pagar pensiones. ¿Cuál es la consecuencia de pedirle prestada esa plata y no pagarle una tasa de interés adecuada? Bueno, que el dueño del dinero que ha estado ahorrando para su pensión va a tener un beneficio menor al que debería, porque lo están obligando a prestar esa plata a una tasa de interés muy baja. Ingeniero, el dueño de la plata de las pensiones son los trabajadores, pero el dueño del Estado también son los trabajadores. Entonces, esto es como que viniera y yo le digo a usted, présteme su cartera, le saco el dinero, vaya, tome aquí, le pago lo que le estoy... Eso es lo mismo. Es decir, yo le estoy sacando plata a usted con un decreto para pagarle a usted una pensión que necesitaría haberle pagado. Ahora, lo que pasa es que este no es un tema de ahorita, ingeniero. Este es un tema lamentable que tiene repercusiones no solamente en este momento, sino que a futuro. Vimos nosotros en la aprobación del presupuesto general de la Nación que la Sala de lo Constitucional lo tiene hoy por hoy en una ponderación dentro del ejercicio fiscal del 2017, donde $1,000 únicamente se aprobó. Es decir, ¿y entonces cómo vamos a salir adelante? No, el gobierno va a buscar los mecanismos pasivos existentes para poder llevar a cabo el honrarla, y empezamos con el romanticismo que los políticos siempre nos han traído y no salimos de nada. No, totalmente de acuerdo. Siendo esa una obligación que usted conoce y es prioritaria, o al menos debería de serlo, porque no se debería de arriesgar a no contar con financiamiento para pagar pensiones, ¿verdad? Porque todo el mundo plantea de que sería impensable no tener dinero para pagar pensiones. ¿Cómo es posible que en ese contexto, y el análisis suyo es absolutamente correcto en ese sentido, que se haya destinado en el presupuesto general de la Nación una partida que es simbólica, sabiendo que las necesidades de pago excedían los $200 millones? Y que se plantee de que en el camino vamos a ver cómo nos arreglamos, no es una forma correcta de abordar un tema de tanta relevancia para los salvadoreños, eso sin lugar a dudas. Entonces, como un principio básico, uno esperaría que todos los gastos del Estado estén incluidos dentro del presupuesto general de la Nación, y desde la óptica nuestra, específicamente del tema de pensiones, nos parece fundamental que esta omisión que se tuvo en el presupuesto del año 2017 y que llevó incluso al impago de abril y todas las consecuencias negativas que tuvo y ha tenido y sigue teniendo nuestro país en virtud de eso, que eso no se vaya a repetir en el presupuesto del año 2018. Y precisamente atendiendo a ese tipo de cosas, a nosotros nos parece fundamental instar a que como país ya no sigamos poniéndole parchecitos a las cosas. Y en un tema de pensiones, yo recuerdo haber escuchado, y usted en este set ha de haber tenido a innumerables personas que decían que el tema de pensiones es una bomba de tiempo y que la mecha ya estaba a punto súper corta. La Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, de la cual Asafondos es parte, presentó una propuesta integral de reforma hace casi 6 meses, el 22 de febrero de este año. En esa propuesta, a la Asamblea Legislativa, le dieron iniciativa de ley prácticamente de forma inmediata, parlamentarios de 4 fracciones políticas diferentes. Esa propuesta, presentada hace 6 meses, ya incluía una provisión que hacía innecesario aumentar esa compra obligatoria. Ese proyecto de decreto que fue presentado en febrero también incluía una disposición que hubiera podido evitar el impago de abril y tiene el potencial de evitar un posible impago en octubre, porque como los salvadoreños saben, hay todavía una cuota pendiente de pago de capital e intereses programados, son 91 millones de dólares que tienen que ser pagados a inicios de octubre de este año y que tampoco están en el presupuesto general de la Nación. Entonces, uno plantea, bueno, si con suficiente tiempo se ha presentado una propuesta que busca solventar los problemas, ¿por qué es que no se aborda esto en una forma integral y completa, sino de que se va abordando con parchecitos y nunca en una mesa nivelada en el que se pongan a la par, Sergio, los objetivos fiscales
y los objetivos de beneficiar a los trabajadores. Pareciera ser, y esa ha sido la práctica de las diferentes administraciones, en las que todo el énfasis en pensiones es cómo se utiliza el dinero de las personas para financiar al Estado, dejando de lado totalmente los objetivos de seguridad social de un sistema de pensiones. Y nosotros creemos que esa ya es una práctica que debería de haber sido desechada desde hace años, porque todo el mundo coincide en que queremos tener las mejores pensiones posibles para los salvadoreños. Pero ¿cuáles son las acciones concretas que se impulsan para lograr eso? Definitivamente lo que fue aprobado en la Asamblea Legislativa esta semana va en el sentido contrario, va en el sentido de afectar las pensiones de los salvadoreños. Ahora, pero ¿qué le dicen a usted, ingeniero? ¿Qué le dicen a estas mesas multilaterales que se articulan para llegar precisamente a un arreglo de todo esto? Porque cuando vienen aquí a esta tribuna de entrevista, todo el mundo se da baños de pureza, todo el mundo se rasga las vestiduras, todo el mundo me jura por su madre de que no, que le quieren dar una salida y que ya están en conversaciones, se van a un hotel allá en el volcán a encerrar, a gastar todavía lo que no se tiene, para poder llegar a un consenso, todas las mentes sapientes, para que el Espíritu Santo baje, y al final es mentira todo lo que está diciendo. Es decir, ¿qué es lo que les dicen a ustedes dentro de una mesa de esta naturaleza? Bueno, nosotros no hemos sido parte de una mesa de esa naturaleza, pero sí hemos tenido la oportunidad de conversar con participantes de esas mesas y con representantes de los diferentes partidos políticos. Y uno lo que escucha es precisamente el mismo mensaje que usted ha recogido aquí en esta tribuna. Todo el mundo plantea de que están interesados en solventar las problemáticas y que están interesados y que miran la propuesta de la ICP con muy buenos ojos, de la iniciativa que fue presentada. Pero hasta ahí nomás. En efecto, en concreto no se ha trasladado eso a una acción legislativa hasta el momento, lo cual no quiero decir con eso de que no puede suceder, y de hecho exhorto e insto a que eso sucediera. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, que esto ha pasado por diferentes etapas y precisamente en ese tipo de mesas se planteaban cuestionamientos acerca de que si lo que se había trabajado en la iniciativa era una propuesta lo suficientemente seria, sólida o robusta, y se ponía incluso en dudas los supuestos o los estudios sobre los cuales se basaban. Afortunadamente ha podido ser revisado por terceras instancias de total credibilidad, que han planteado de que la propuesta es robusta, sólida, y que lo que promete o las cifras que se han planteado allá están debidamente respaldadas. Que hay alivio fiscal para el Estado, pero que eso se logra no a costa del trabajador, sino que otorgándole al trabajador beneficios más adecuados o mejores que los que tenemos en este momento. En ese sentido, yo creo, y he insistido en diferentes medios, que tenemos que plantearnos cuál es el objetivo de hacer una reforma de pensiones y centrar nuevamente en el ser humano el objetivo fundamental de un sistema de pensiones. Pero Sergio, a mí me causa mucho dolor decirlo, pero desafortunadamente se siguen conociendo propuestas. Esta misma semana también fue presentada una nueva propuesta por el Ejecutivo, en el cual se insiste en las mismas prácticas o en los mismos objetivos de facilitarle dinero al Estado. Aguántame un ratito, voy a ir a una pausa. Al regresar vamos a abordar esas propuestas que ciertamente las tenemos nosotros acá en el tapete. Señores, la primera en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Tenemos muy buenos comentarios, uno de ellos es de Virogrip. Cuando llega la gripe, llega, mejor toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe en sobres solubles Gel Caps AM/PM. Toma Virogrip para gripes y toses monstruosas. Soy Sergio Méndez y aquí vamos de nuevo. Ingeniero,
Hablemos de las propuestas que el gobierno ha presentado. Y me llama muchísimo la atención porque quienes la han analizado dicen todos tienen un elemento común. Todas estas propuestas, a contrario sensum, a diferencia que las que han propuesto otras instituciones, también tienen un elemento común. Las del gobierno tienen un elemento común, que toman los fondos de las pensiones de los salvadoreños, y las demás tienen un elemento común que no le permiten al gobierno tomar el fondo de los salvadoreños. Una de ellas es, y voy a ir poco a poco para que usted las vaya analizando, dice, crea dos pilares o fondos de ahorro, uno individual y otro colectivo. En el segundo segmento dice el 50% de lo que usted ya tiene ahorrado iría al colectivo. Y el otro 50% permanecería en su cuenta individual, es decir, lo que le queda después de que ellos han agarrado el 50%. A mí me llama la atención porque hablan de un 50 y un 50, cuando ellos ya agarraron el otro 50. Entonces a mí me enseñaron en el kinder, yo no sé si han cambiado realmente o las leyes matemáticas, porque en la Asamblea Legislativa, no sé si las han reformado, aquí los tengo, donde dice un 50 de lo que usted, no sé si ya tiene o lo que tenía, debería decir el texto, ahorrado iría al colectivo, es decir, a todo mundo, y el otro 50 permanecería en su cuenta individual. 3, se sube la cotización para pensiones, del cual el 13% a un 15, 2 puntos, con uno de porcentaje más que se debe poner el empleador, es decir, se carga el empleador, y un 1% más que debe de aportar el trabajador, es decir, nosotros, pero no habla de que el Estado, ahí el Estado no va a aportar nada, mire qué belleza, el Estado es decir, nada más dicen, yo voy a agarrar el pisto, pero ustedes entiéndanse cómo me lo van a dar. Me voy a detener aquí, coménteme, ingeniero. Bueno, precisamente, como usted bien menciona, todas las propuestas que han sido formuladas por el gobierno tienen ese elemento común, que parten de quitarle propiedad al trabajador parcial o total del ahorro que ha constituido a lo largo de estos años. En esta última propuesta, como usted bien plantea, se habla de que de lo que yo ya tengo ahorrado, la mitad ya no estaría en mi cuenta de ahorros, o sea, una cuenta que diga Sergio Méndez o Juan Martínez, sino que me dejan la mitad de ese saldo y la otra mitad va a un fondo común en el que quizás como forma de premio de consuelo o algo similar, me dice, mire, pero no se preocupe, porque si bien es cierto que se lo quito de su cuenta, voy a obligar a la AFP que lleve registro de que yo se lo quité de allí y se fue al fondo común y que ese fondo común sirvió para pagar pensiones de otros, que son obligación del Estado y que, como usted bien señala, se limpia de toda responsabilidad y le transfiere esa obligación a los trabajadores, y hay una diferencia fundamental respecto de lo actual, y yo creo que es importante, tanto porcentaje a veces a la gente, y a esta hora de la noche probablemente uno ya no quiere estar hablando mucho de matemática, pero si hoy alguien tiene $10,000 o $10,000 para hacerlo fácil, según esa propuesta, en su ahorro individual para su pensión se va a quedar con 5 y los otros 5 se van a ir al fondo común. Y de aquí en adelante, lo que siga cotizando, ya no se va a ir el 10.8% de su salario a su cuenta, sino que solo prácticamente la mitad, y lo demás lo va a aportar a ese fondo común. Y el gobierno va a usar ese fondo común para pagar las pensiones que hoy por hoy son su obligación por las personas que se quedaron afiliadas en el ICE y el INPEP, y las obligaciones de pago asociados a aquellos que alguna vez estuvimos afiliados allá y que hoy estamos en las AFP. El punto de fondo con esto, Sergio, es que cuando uno lee el decreto, ellos tratan de justificar esto diciendo de que uno no va a perder nada porque se va a llevar un registro de lo que usted está aportando. Eso es como que le den fiado en la esquina, en la tienda de la esquina. Y la señora se cambia de casa. En efecto. Ahí quédese con lo que usted llevaba. En efecto. Y aquí un aspecto fundamental es que a cambio de eso que el Estado le pide
A cambio de eso, le ofrece algo que ya es un derecho que usted y yo y todos los salvadoreños tenemos en virtud de la ley vigente. Usted sabe, por su formación y los amigos televidentes tienen que saber que hoy por hoy existe una garantía en la ley que si usted no ahorra lo suficiente en su cuenta, el último responsable del pago de una pensión mínima, si a usted se le agota su dinero, es el Estado. Esa es una obligación del Estado que ya está consagrada en la ley actual. ¿En este sistema? En este sistema. Por esa garantía, usted no tiene que entregarle hoy por hoy un centavo al Estado. Es un derecho ciudadano consagrado por el artículo 50 de la Constitución de la República, que plantea que el Estado debe participar en el financiamiento de las pensiones. Ahora bien, en este planteamiento que están haciendo es, mire, usted entrégueme la mitad de su dinero, usted cotice a este fondo común, porque así yo, Estado, me voy a liberar de la obligación de pago de mis obligaciones, y lo que yo le ofrezco a cambio es lo que ya la ley actual dice, que si a usted se le acaba el dinero, y lógicamente se le va a acabar antes que en la situación actual, porque yo, Estado, ya le tomé la mitad de su dinero, yo le ofrezco que cuando se le acabe el dinero, con esa misma reserva, ya no yo, Estado, sino que esa misma reserva, con dinero de sus compañeros trabajadores, se le va a dar la misma pensión mínima. Y entonces usted puede decir, bueno, ¿y qué derecho incremental o qué contraprestación voy a tener yo por darle al Estado mi dinero si me está ofreciendo algo que ya es un derecho que tengo? En otras palabras, me está confiscando la mitad de mi ahorro y no hay ninguna compensación, sino que simplemente se abroga el derecho del Estado de quitarme la propiedad de esto para cubrir obligaciones con terceros. Ok, ingeniero, voy a hacer un alto en el camino. Fíjese que fuimos a las calles y le preguntamos a la población salvadoreña qué opina usted luego de conocer que hicieron modificaciones y que van a tomar 500 millones de dólares adicionales. Lo que a mí me llama muchísimo la atención de esto es que el día martes metieron un combo. Una persona podría decir, mire, ¿qué tiene que ver la cartera con el zapato? A saber, vea, porque metieron el tema de extinción de dominio, que decían, es que es una confiscación. Pero esta propuesta que están presentando es una confiscación. Entonces no entiendo cómo cuando les toca a ellos sí es una confiscación, pero cuando les toca a los salvadoreños no es una confiscación. Fuimos a la calle y le preguntamos a los salvadoreños, ¿qué opina usted con relación a las reformas que nos regalaron los padres de la patria en la Asamblea Legislativa el día martes? Y con una gran felicidad el pueblo salvadoreño nos contestó esto. Veamos. La verdad que no. O sea, es algo que es nuestro, pues. Es un ahorro que está previo a la vejez de nosotros. Entonces, considero de que deberían de retomar otra actitud, ¿verdad? En cuanto a las pensiones y por lo menos tomar una responsabilidad, porque ahorita no nos están respondiendo como debe de ser. Si ahorita no hay ahorros, entonces ¿qué nos depende del futuro? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque no, si ya agarró el 45, agarra el 50, después va a querer más, es porque no está generando una ganancia ese dinero que va a agarrar. Está malo. ¿Por qué? Porque todos esperamos ese momento, cuando ya se nos llega, poder recibir nuestra pensión como debe ser. Después de un esfuerzo de más de 30 años y esperar a cumplir 60 años de edad, creo yo que sería justo que nos den la pensión y que no estén usando nuestros fondos. Los que saquearon las arcas del Estado fueron los señores de Arena. Ellos son los que se han llevado el dinero de las pensiones con aquel famoso fideicomiso. Si no, la prueba ahí está, don Tony Saca, ahí en el penal de Mariona. Eso es prueba de que ellos han saqueado el tesoro de la nación. Yo creo que lo que debe tratarse regular por parte de la Asamblea, al que corresponde legislar sobre ese punto, es al final garantizar un porcentaje que sea equitativo, sobre todo preponderando los intereses de la población, es decir, aumentar el interés que gana este porcentaje. Yo creo que el interés público vale más que el interés privado. En ese sentido creo que las EPP también tienen que ceder un poco, es decir, aumentar el porcentaje de ganancia, pero de las personas que están aportando
mensualmente y reducirse en un momento sus ganancias. Y bueno, señores, esto es lo que opina la población salvadoreña con relación a las reformas que hicieron los diputados en la Asamblea Legislativa. Yo lo que no alcanzo a identificar, yo no sé si de pronto mi vista ya no está 20/20, ingeniero, tal vez usted sí lo ha alcanzado a identificar, es en qué parte de estas propuestas que ha presentado esta semana el gobierno, luego de hablar de un 50% y un 50%, que el 50% ya no está, ya lo agarraron ellos. Yo no alcanzo a identificar en todos esos ítems donde habla, donde el gobierno va a devolver lo que ha tomado. Yo no lo he alcanzado a identificar, no sé si usted lo ha visto. Bueno, hubo una reforma también en abril de este año en el cual en ese tema de cuándo se va a devolver el dinero, Sergio, en esa deuda que tiene el Estado con los salvadoreños, definieron también en la Asamblea Legislativa ampliar el plazo de pago de 25 a 50 años. Y se hizo una modificación modesta a la tasa de interés. Y nosotros habíamos escuchado y con algún optimismo que se estaba planteando que ahorita que se estaba hablando de aumentar el límite, pues que se hubiera aprovechado también para revisar la otra cara de la moneda de la cual hablábamos. Bueno, si se está obligando a los salvadoreños a prestar la plata, ¿bajo qué condiciones de rentabilidad o de ganancia para el trabajador? Y desafortunadamente en lo que nosotros hemos conocido, que fue el debate legislativo de esta semana, se centró únicamente en la aprobación de ese incremento, pero las condiciones para los salvadoreños que le prestan el dinero al Estado no fueron modificadas. De 25 a 50 años. Eso fue aprobado en abril. Correcto. Hay muchas personas que antes de los 25 años se van a jubilar, ya no digamos de los 50. ¿Y esa plata todavía el gobierno no se la va a devolver? No, a título individual no, por supuesto. Siempre habrá que pagarle su pensión, y eso es innegable. Pero sí, lógicamente, 50 años es un plazo bastante más largo que el que se mantiene la mayor parte de las personas en el mercado de trabajo. Ok, pero si el gobierno no me paga a mí esta plata, a mí, que usted la administra, o el representante de las administradoras, ¿cómo esta plata yo la puedo utilizar para poder invertirla en otras cosas que a mí me den una rentabilidad? Por ejemplo, si a mí no me da el gobierno esta plata que hoy por hoy sigue sacando hasta este momento y que no puede pagar porque sigue sacando, ¿qué le hace pensar que me va a pagar la que sigue sacando? Uno, y dos, ¿por qué yo no puedo echar mano de esa plata para que ustedes hagan una represa hidroeléctrica en nuestro país como el Chaparral, para que ustedes hubieran invertido en el Citrans, para que ustedes hubieran invertido en cualquier otra obra generadora de ingresos que me pueda a mí generar un mejor futuro? Vale, le respondo la primera pregunta. O sea, el dinero para su pensión es de carácter individual. Sin embargo, las inversiones se hacen de forma colectiva, es decir, con el dinero de todos se compran los diferentes y se hacen las diferentes inversiones. En ese sentido, aun cuando el plazo de las inversiones no coincide exactamente con el momento en el cual un individuo en particular se vaya a pensionar, hay un dinero que está invertido de forma colectiva que garantiza el hecho de que hay recursos como para que se sigan pagando las pensiones. Y sobre su segunda pregunta, yo creo que eso es clave. Mire, somos un país en el cual en cerca de 19 años los salvadoreños hemos ahorrado casi 10.000 millones de dólares para nuestras pensiones. Ese dinero tiene un potencial enorme de, si fuera canalizado a ser invertido en proyectos como los que usted está mencionando. Proyectos que generarían dinamismo económico, que generarían empleo y que también le pudieran ofrecer a los salvadoreños que ahorramos para nuestras pensiones buenas ganancias. Eso es ganar, ganar. Y nosotros lo hemos planteado en infinidad de oportunidades de que esa es como la vocación natural de las inversiones de un fondo de pensiones en el cual usted puede prestar su plata para una presa eléctrica que necesita
15, 20, 25 años para retornar la inversión. Pero desafortunadamente en nuestro país ese dinero se ha visto como una fuente primaria de financiamiento del gasto gubernamental. Y eso ha hecho de que, por un lado, los salvadoreños no podamos contar con recursos que se destinen a la inversión y desafortunadamente se evita con esto beneficiar al país que cuenta con estos ahorros de largo plazo que serían perfectamente utilizables para el financiamiento de proyectos de desarrollo, y se le ha privado también a los salvadoreños de la oportunidad de generarse una mayor rentabilidad y de tener mejores pensiones a futuro. Ok, lo que pasa, ingeniero, es que el dinero que ella tiene lo pasan de 25 a 50 años. ¿Qué pasa con el otro 50% que queda? ¿Qué nos hace pensar a nosotros los salvadoreños que no van a seguir el día de mañana con otro decreto, en noviembre con otro decreto, subiendo a 55 el techo, luego a 60, luego porque así han venido hasta el 2009? Y lo que obviamente a mí me llama mucho la atención, un amigo televidente decía, bajo las palabras que él determinaba, mire señores, seamos honestos, aquí los que han saqueado esto fueron los gobiernos de Arena, lo decía el amigo televidente, lo cual en el 2009 fue criticado por el FML, pero ellos siguieron ampliando el plazo, y el techo, hasta llegar a un 50, es decir, ellos lo criticaron. Ahora, nada nos asegura que en lo que resta del año, el otro año, el techo se siga subiendo y subiendo y subiendo, ¿cierto? Desafortunadamente, bajo las condiciones actuales, no. Por eso nosotros vuelvo a insistir en este punto. Se tiene que hacer una reforma integral y no ver a los fondos de pensiones como una fuente inagotable de financiamiento barato para el Estado, sino que orientar las inversiones de los fondos de pensiones, de los ahorros de los trabajadores, a cumplir el objetivo para los cuales fueron creados, y es generarle ganancias a los trabajadores para pagarles las mejores pensiones posibles. En ese sentido, nuevamente hago una exhortación a que se haga un análisis integral de la problemática de pensiones, porque lo que usted plantea es algo que hemos estado viendo y que señalamos incluso en febrero de este año, cuando se presentó esa propuesta, y dijimos, mire, la respuesta política cuando se acerque a alcanzar el límite del 45% que está vigente, no va a ser a buscar fuentes de financiamiento alternativo para cumplir los compromisos del Estado, sino que desafortunadamente la salida fácil es pedir dinero prestado a los salvadoreños en una proporción mayor, que es lo que estamos viendo. Okay. En ese sentido, tenemos que abordar como sociedad, solicitar que se aborde de forma integral esta problemática y que no sigamos en esta espiral. Ok, voy a una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, El Salvador, mil gracias. Una de las cosas de las cuales ha llamado muchísimo la atención, ingeniero Novelino, amigos televidentes, es que el día martes, algo que habíamos venido semanas anteriores denunciándolo, porque obviamente nosotros conversamos con todo el mundo y a la misma vez no hablamos con nadie, se hace una mezcla del tema de las pensiones que ya habíamos manifestado para tomar más plata de los salvadoreños. Pero adicionalmente también se da la posibilidad de un impuesto adicional para el tema de los hidrocarburos, para el FOVIAL. Y adicionalmente también se dan modificaciones a la ley de extinción de dominio, donde la embajadora y miembros de instituciones internacionales como el fiscal también habían dicho que no era necesario. Habrá que ver qué es lo que dice la Sala de lo Constitucional, que está en estudio. Pero esta misma semana nos damos cuenta en una nota, que aquí la tenemos, donde en el Departamento de Probidad pidió el presidente de la Asamblea Legislativa precisamente un mes para poder revertir este hallazgo
donde detectó 3 millones injustificados de patrimonio del diputado Guillermo Gallegos. Esto fue notificado como el 5 de julio, es decir, esta semana, como nosotros podemos ver, fue el 18 de julio en el cual se llevan a cabo estas enmiendas, de los cuales ciertamente ya no se va a poder ingresar en este tema, 3 meses en este tema, para poder quitarle y administrar el patrimonio del presidente de la Asamblea Legislativa. También el diputado Reinaldo Cardosa votó, a quien sí le han quitado las cosas, y también el voto que hacía falta misteriosamente fue el de la diputada del partido Arena, hoy por hoy, esposa de Narciso Ramírez, que en los periódicos leía altamente cuestionado porque ha sido varias veces procesado, como veíamos nosotros acá, allá en Cara Sucia, departamento de Aguachapán, pero se le crea a ella la posibilidad, o a cualquier otro, en ese momento, en contra de la resolución de la Sala de lo Constitucional, de que se pueda pasar para otro partido político. Entonces, lo que llama la atención de esto adicionalmente es cómo se dan las cosas, ingeniero Novelino. Vamos con otro numeral. El fondo colectivo servirá para pagar lo que actualmente está pagando el Estado con los fondos públicos, a lo cual me refería, o con más deuda. Es decir, el fondo colectivo va a servir para que haga las veces de lo que el Estado tendría que hacer. Mire qué simpático. Y que la gente no está obligada a pasarse a una AFP desde 1998, pero que decidió hacerlo, es decir, los optados, ¿verdad? Magnífico. Para todos aquellos que están viendo y que obviamente sabemos de lo que estamos hablando. Se baja la comisión de las AFP de 2.2 actual al 1.57, según los balances de estos fondos colectivos presentados a la Asamblea por el Ejecutivo. Ese fondo comenzará a tener un déficit en el 2018 con 2.17 millones de dólares. Ahí me paro, por favor. Bueno, nuevamente, se está buscando una reforma de carácter fiscal en la cual el Estado deja de ser responsable de pago y le transfiere esa responsabilidad a los trabajadores. O sea, deja en cabeza, en espalda de los trabajadores una obligación que le corresponde al Estado. Y allí mismo se plantea que hay un problema de sostenibilidad. No hemos visto un estudio que garantice o que justifique que eso es sostenible. Un estudio actuarial. Exactamente, pero más allá de eso, vuelvo a insistir, la válvula, lo que nosotros vemos ahí es que es una posición bastante cómoda. El Estado toma una decisión en que se trata de desprender de la carga que le corresponde y a cambio de eso le pide a los trabajadores que, lejos de ofrecerle mejores pensiones, le quita derechos, le quita parte de su patrimonio y a cambio pretende ofrecerle como compensación algo que ya es un derecho que tenemos constituido. En ese sentido, yo creo de que es importante que como salvadoreños digamos, mire, ese no es el tipo de reforma que nosotros andamos buscando en nuestro país. Es decir, tenemos que tener la responsabilidad de reconocer que los salvadoreños merecemos respeto a nuestra propiedad, a la propiedad de nuestros ahorros y sobre todo a contar con la garantía de pago de una mejor pensión. Y como salvadoreños también tenemos que entender que cualquier propuesta que se presente a discusión tiene que garantizar sostenibilidad, y la sostenibilidad en este caso debería de pasar porque el Estado se comprometa a pagar los compromisos que le corresponda y deje que los salvadoreños ahorremos para tener la mejor pensión posible y no pensando únicamente en solventar un problema de caja o de necesidades del Estado y que después tengamos generaciones completas de salvadoreños durante su vejez o adultez mayor en un gran estado de necesidad.
Ingeniero, ¿cómo podríamos nosotros convencer, bajo lo que han hecho este martes los diputados y lo que hicieron a principios de año con el presupuesto general de la Nación, de que puedan abocarse a una AFP para seguir ellos aportando? ¿Cómo puedo yo convencer a una persona en decirle, mire, ya agarraron el 50% de su fondo, pero nos gustaría que usted se aboque a aportar su dinero? No le podemos garantizar que el día de mañana el otro 50 no se lo vayan a llevar, pero nos gustaría. ¿Cómo podríamos nosotros convencer a personas? Si yo como abogado en mi oficina la gente me llega a buscar por una asesoría, pero para decirme cómo pueden retirar el dinero que ya tienen. Sin lugar a dudas es un reto importante, porque las condiciones de confianza que debería generar el Estado a través de acciones concretas de respeto al Estado de Derecho, del respeto a la propiedad, del respeto a los ciudadanos, desafortunadamente no se da. Entiendo perfectamente su punto. También a mí me llegan consultas de personas que dicen, mire, ¿y cómo puedo hacer yo para retirar mi dinero? Y la respuesta que nosotros queremos darle a la gente es, mire, pidamos a las autoridades, y yo entiendo lo difícil que eso se hace en un contexto como cuando suceden acciones como las de esta semana. Pidamos a las autoridades de que se analice una reforma de pensiones que nos preserve los derechos, que genere condiciones de confianza como para que los salvadoreños no solo nuestro ahorro de carácter obligatorio confiemos y constituyamos para nuestra vejez, sino que tengamos confianza todavía para ahorrar incluso hasta voluntariamente. Ok, déjeme comentarle rápidamente que hace 2 semanas, cuando me di cuenta de esto y lo denunciábamos al aire, tuvimos la visita de 3 diputados de diferentes fracciones políticas y todos me decían que no había eso, que no lo habían escuchado, que lo iban a analizar, porque todo el mundo dice eso. No, mire, habrá que hacer un estudio profundo para determinar, ¿verdad? Como un partido de fútbol, cuando alguien sale ya perdido, bueno, habrá que analizar en la semana en qué hemos fallado. Lo mismo, ¿verdad? Pareciera que de pronto se lo dan recitado, pero para no contarle, porque se me pueden ir ciertos elementos, se lo presento a continuación. Sergio, eso de cómo no estamos promoviendo ningún producto de consumo. Así es que me parece bonita la frase, pero no es correcto, ni real, ni material el planteamiento político que quiere hacer. Ya estuvimos viendo, Sergio, las mediciones actuariales de cada una de las propuestas y resulta que ninguna es satisfactoria, porque algunas incluso reducen los beneficios, como el caso de Asafondos. Entonces, lo que hay en el consenso, en el aire, porque hasta hoy nadie ha manifestado cosas distintas, es que ya es momento de sentarse y consensar sobre estas coincidencias. Lo que quiere decir, Sergio, es que hay que hacer un mix, no digo mixto, un mix. Si eso fuera hoy aquí en esta mesa, Sergio, lo haríamos, porque esto es urgente y es con visión de país, no es con visión electoral. Entonces, ¿para mañana? Pues no hemos conocido todavía el planteamiento de los otros partidos. Aquí hay representantes, y lo que sí puedo dar fe es que esta enumeración que he hecho, todos coincidimos en eso. Porque la lupa es partidaria. Unos quieren regresar al poder y los otros se quieren mantener. Y como las elecciones están cerca, los que están necesitan 500 millones ahorita para resolver todos los problemas que se tienen. Y no se puede seguir parchando el problema de pensiones. Lo he dicho, yo voy a apoyar hasta el momento que exista una propuesta integral. Eso sería un combo. Totalmente de acuerdo con usted. No lo sé. ¿Sí existe el combo legislativo tradicionalmente? Si hacen eso, sería un combo, definitivamente. Que el diputado Mata dice que no lo conoce. Sí, ya le llamó la atención a usted por llamarle combo, pero ¿cómo más se puede llamar si mezclan todas estas cosas? Pero vamos a ver mañana. Sí se tiene conocimiento sobre la posibilidad de también hacer reformas
a la ley de extinción de dominio? Sí, efectivamente la Comisión de Legislación y ¿Es esa la negociación que tiene? No, yo no sé, por eso le dije, por eso yo le decía, yo no sé si va a haber esto o no va a haber esto. No estoy yo en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Ok, y aquí vemos la nota. Gana y el FMLN aprueban reformas al CIP y ley de extinción de dominio sin discusión alguna. El periódico que pues, precisamente trae esta noticia en la parte de arriba, en la parte superior, El Mundo, algo que nosotros hace 2 semanas lo veníamos manifestando y ellos lo venían negando. Lo más importante de todo esto, yo se lo quiero decir a usted, porque luego del martes para acá me tengo que ir a una pausa. Raramente, ingeniero, para poderles pedir explicaciones a los diputados de lo que me dijeron y de lo que no hicieron, todo mundo se iba de viaje, nadie podía venir con Sergio Méndez, quien les va a exigir al máximo respuestas, todo el mundo tenía reuniones, hasta de pronto parece que a alguien se le había muerto a alguien y tenía que irlo a enterrar. Pausa, noche en punto, volvemos. Estamos de regreso, un verdadero placer, El Salvador, que sigue en sintonía de nosotros. Llegamos al final de esta entrevista 8 en punto. Ingeniero René Novelimo, hemos tratado de abordar todos los puntos, sí, poniéndolos sobre el tapete, indistintamente de cuál sea el alcance de esto en los diferentes partidos políticos. Agradezco inmensamente el tiempo destinado no a Sergio Méndez, ni a 8 en punto, ni a Canal 33, al pueblo salvadoreño, que es diferente. Gracias. No, para mí es un privilegio. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches para todos. Gracias. El Salvador, permítame, quiero saludar a Cosavi de RL porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y les presento a ustedes la pregunta que esta noche articulamos para que usted nos acompañara, que decía así: ¿está usted a favor o en contra de la reforma que aprobaron los diputados para que el gobierno tome más ahorros de las pensiones de los salvadoreños? Un 14% dice que sí, que está a favor. Un 86% en contra. Nuevamente, por favor, producción, póngame el 86%, lo vamos a subrayar con precisamente ahí, con luces fluorescentes para que vean: en contra. 229 votos hasta este momento, pero los votos realmente son el día de las elecciones. La gente que está en contra. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día lunes. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.